Bien, entonces empezamos. Al terminar las guerras napoleónicas, si se acuerdan, el Congreso de Viena restablece las fronteras políticas, territoriales y a los legítimos monarcas en sus tronos después de las guerras, la expansión y las conquistas que hizo Napoleón y sus ejércitos. Eh, y a partir de ahí se comienza a hablar de la Europa de las naciones y obviamente también de un periodo que es un periodo histórico en el que todavía nos encontramos, que es la edad contemporánea. Esta edad contemporánea se caracteriza por estos elementos, la existencia y la búsqueda de regímenes democráticos, uh-huh, es decir, los basados en la representación, soberanía popular, elecciones libres, asimismo en gobiernos constituidos a partir de la división de poderes, la igualdad jurídica ante la ley, la igualdad social, o por lo menos la búsqueda de la igualdad social, el mantenimiento de las libertades individuales, la búsqueda, expansión y desarrollo de los derechos humanos, así como también la libertad de comercio dentro del sistema capitalista, pero también una economía caracterizada por el imperialismo, donde las potencias industriales imponen, ¿no?, sus modelos económicos al resto de países. Entonces, estas características, eh, si se acuerdan, vienen también de las propuestas desarrolladas a lo largo del siglo XVIII, en la Ilustración, la Revolución Industrial, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, así como la Revolución Francesa. Entonces, estas propuestas, estos ideales, se convierten en formas de organización políticas, sociales y económicas eh, a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Entonces, a pesar de que esto en muchos lugares no se ha logrado, sigue siendo la meta, la expectativa de muchos países que todavía tienen modelos absolutistas, teocráticos, dictatoriales. Entonces, estas ideologías que surgen en el siglo XIX, todas están relacionadas directamente con los logros, propuestas e ideas de la Revolución Francesa. Algunas para oponerse, otras para mantener estos logros y otras para ampliar estas propuestas, estos ideales. Para oponerse tenemos el conservadurismo, ¿no?, que plantea un retorno a estos elementos del antiguo régimen, como serán el absolutismo, la desigualdad social, los privilegios del clero y la nobleza. A nivel político, además del absolutismo, el centralismo político, ¿no?, la falta de división de poderes, es decir, la centralización, la concentración del poder en manos del soberano, la falta de representación, debate político y parlamentario, ¿no? Y de todo esto será el conservadurismo, es decir, mantener un orden social heredado del pasado y defendido por las tradiciones sociales, políticas y culturales que tienen como su máxima expresión a la iglesia, a la religión. Ahora, la otra gran ideología es el liberalismo, que, como ustedes ven, características y sus propuestas vienen directamente de la Ilustración. El uso de la razón, la defensa de la libertad, los planteamientos del liberalismo político, de libertades individuales, igualdad jurídica ante la ley, el derecho, la constitución, ¿sí? Y en lo económico, el libre mercado, negar la intervención, un papel rector del Estado en la economía, ¿no?, el laissez-faire, laissez-passer, como se decía en francés. Y a esto hay que sumarle una ideología que está asociada a los procesos de independencia, ¿no?, o autodeterminación de los pueblos, procesos que comienzan a verse desde la independencia de los Estados Unidos en adelante,
que se dan en Hispanoamérica, en el continente americano, pero también en Asia y en África y en Europa, donde muchos pueblos buscan la autodeterminación, la independencia frente a sus amos coloniales, o también buscan la unificación nacional. El nacionalismo entonces viene de esta consideración de la nación como una comunidad unificada, unida por vínculos de raza, lengua, historia, tradiciones y también obviamente el folclore. Esta ideología exalta el territorio y su defensa como una herencia cultural de estos pueblos. Exige la autodeterminación, la independencia, la soberanía propia frente al dominio extranjero. Y esto está íntimamente vinculado al romanticismo histórico que implicará la idealización del pasado. Así como en el Perú se idealiza abiertamente la época inca, ¿no? Como un elemento de unificación, pero es una idealización que en muchos casos no tiene sustento, ¿no? Es una exageración, diríamos así, para mantener estos vínculos y mecanismos de identidad. Así, así también encontramos ideologías que van más allá de los planteamientos ilustrados y que van a tomar como base estas ideas asociadas a la igualdad, al cuestionamiento de la propiedad privada y la acumulación del capital. En términos genéricos, se comienza a hablar de socialismo. Y este socialismo que plantea, ¿no? Y destaca la actividad y las relaciones comunitarias entre los humanos, eh, ¿no? Tendrá dos formas, dos tipos que se suceden históricamente. Primero, el concepto mismo de socialismo que se va a aplicar posterior a la Revolución Francesa. Obviamente este concepto de socialismo históricamente es mucho más antiguo. Aparece en la Biblia, fue propuesto por filósofos griegos y romanos, los mismos curas de la Edad Media, los ilustrados, los humanistas y los ilustrados plantean que como una forma de Estado perfecto o de organización social perfecta la igualdad de todos, ¿no? Sin que haya diferencias económicas y sociales, y obviamente políticas, ideológicas o religiosas. Ahora, la primera forma que se da en la primera mitad del siglo XIX es lo que Marx va a llamar socialismo utópico. ¿Por qué lo caracteriza de esa manera? Porque viene de una serie de políticos, empresarios que tienen ¿no? ese carácter altruista de pensar en los demás, de plantear, reemplazar la propiedad privada con elementos del colectivismo, la colectivización, la propiedad colectiva, porque consideran, como todo socialista, que la propiedad privada genera la desigualdad entre los hombres. Ahora, estos teóricos, como Charles Fourier, el padre Saint-Simon, por ejemplo, es, es, que plantean un cambio pacífico de la sociedad sin estas propuestas radicales o revolucionarias. Plantean de esa manera la colaboración entre la burguesía, una burguesía altruista, con principios y valores, ¿no? Una asociación, una unidad con los sectores populares, con lo que definimos como el proletariado. Entonces, esta propuesta no está mal, pero es, como Marx la llamará, utópica, porque algunos de estos empresarios, como Robert Owen, hicieron fábricas, ¿no? Owen hace una gran fábrica en la que paga un salario igual a todos los trabajadores, sin diferenciar pues, los niveles de responsabilidad o educación,
y al mismo tiempo todas las ganancias que ingresan las divide y las entrega por igual a los trabajadores. Esta idea no es mala, pero no funcionó. La empresa quebró. Owen decía que quebró porque Inglaterra está imbuida de los valores capitalistas, ¿no? La competencia, el egoísmo. Entonces, traslada la fábrica a Estados Unidos y al poco tiempo pasa lo mismo. La fábrica quiebra, la empresa quiebra. ¿Y por qué quiebra si es que es una muy buena idea? Bueno, quiebra porque en ese momento Marx, que está refugiado en Inglaterra, comienza a investigar y responde a esa pregunta. Las fábricas de Owen quiebran porque Owen no entendió la naturaleza del capitalismo, es decir, la plusvalía, ¿no? El gran descubrimiento de Marx en su libro Capital es la plusvalía, que es ese monto de dinero que no es pagado o remunerado, ¿no? Es decir, si una persona gana 5.000 soles en una empresa privada, produce mucho más, produce 5 a 10 veces más. Ahora, no se le paga todo porque justamente el empresario de, de eso que no paga, paga los impuestos, los créditos, los servicios, los insumos, las patentes, ¿no? los impuestos al Estado y obviamente también paga a los inversionistas. Entonces, si entregara a todos los trabajadores se quedaría sin esta capacidad, pero al mismo tiempo de ese dinero que no paga surge el capital, dinero que sirve para volver a invertirse en más maquinaria. Si la empresa le va bien, más maquinaria, más equipos, ya, más ambiente, más espacios, más trabajadores. Si a la empresa le va mal, pues algunas máquinas no se usarán, hay trabajadores que serán despedidos, cosas así. Entonces, para el crecimiento de la empresa tiene que haber esta plusvalía que asegure el éxito de la empresa. Y esa es la naturaleza del capital, que Marx explica en su libro El Capital, y que Owen no entendió y mucha gente no entendía todavía. Entonces, ahí viene la gran diferencia. Por eso Marx plantea que estas propuestas de socialismo altruista son utópicas, son ingenuas, y él a lo que él propone le llamará científico porque se sostienen en un análisis histórico, económico y filosófico. El libro Capital es una especie de historia de la economía inglesa, de la formación del capitalismo en Inglaterra. Entonces, esa es la propuesta. Bien, está conectado Nami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? ¿Me poder ayudarte en esta sesión de consulta? Puedes prender tu micrófono. ¿Me escuchas? ¿Cuál reforma liberal? ¿Cuáles reformas liberales? ¿No? ¿Cuáles reformas liberales? ¿Las reformas borbónicas? ¿Las propuestas liberales de los ilustrados? ¿O las ideas del liberalismo ideológico del siglo XIX? ¿No? ¿Cuál de ellas? Si hablamos de liberalismo ideológico, político, que surge en la Ilustración, tiene como punto de vista el liberalismo el sustento del siglo XIX, ¿ya? Disculpa, de la Ilustración. ¿Te acuerdas de la Ilustración? Ya, en la Ilustración aparecen pues todas estas ideas. En la Ilustración aparece los derechos naturales, ¿ya? Libertad,
igualdad, propiedad, bienestar. ¿Ya? Aparecen todas estas propuestas. Y estas son la base, por ejemplo, de las exigencias de los patriotas en la independencia de los Estados Unidos, ya, de los radicales en la Revolución Francesa, pero también de las propuestas, por ejemplo, de libre mercado, de libertades económicas, que proponen, por ejemplo, los liberales británicos durante la Revolución Industrial. Entonces, el liberalismo, ya en el siglo XIX, aplicará estas medidas, pero para defender los logros que se han obtenido a lo largo de las leyes, ¿de acuerdo? Que dan los gobiernos del despotismo ilustrado, pero también los logros de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos, de las independencias de nuestros países. Y los liberales defienden estos logros y exigen que estas normas, por ejemplo en lo económico, exigen la apertura de comercio, en lo político exigen el reconocimiento de los derechos, ¿ya? Siempre están exigiendo estos elementos. Cuando hablamos de libertades individuales, libertad de expresión, libertad religiosa, libertades económicas, ¿ya? Igualdad jurídica, estamos hablando de eliminar los privilegios y exoneraciones tributarias de la nobleza o el clero, por ejemplo. Acá en el Perú, Bolívar elimina la nobleza, así que todos tienen que pagar impuestos, pero se mantienen los privilegios de la iglesia hasta ahora, ¿ya? Y el liberalismo en lo económico va a plantear esta idea de la apertura de mercado, ¿no? Eh, por primera vez la plantea Adam Smith en esta, ¿no? Durante estos años. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces los liberales van a mantener, y que en lo político de manera concreta van a exigir que los países tengan, si son monarquías, monarquías constitucionales, pero a la vez monarquías con constituciones basadas en elecciones de parlamentarios o representantes, división de poderes, control del Estado por parte del Parlamento, cosas así. Libertad de expresión. Aquí, ¿te acuerdas? Las leyes de Cádiz proponen la libertad de imprenta, que significa, en pocas palabras, libertad de expresión, libertad religiosa. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna otra cosa más? Ya, está bien, está bien. Si tienes más preguntas, normal, ¿no? Para eso estamos. Revisa ahí los materiales, los aparatos, a ver si hay alguna cosa que falte. Ya. Si tienes otra pregunta, dime, ¿no? No hay problema. Para eso estamos. Bien. Estábamos entonces también explicando estas teorías, ¿no? Estas propuestas ideológicas. Ahora, el socialismo, entonces, con los estudios que hace Marx va a tomar ese concepto de lucha de clases que establecen los radicales jacobinos, por ejemplo. Plantea mucho la lectura de varios libros de un grupo de historiadores franceses que fueron jacobinos de jóvenes y luego ya de viejos se convirtieron en funcionarios de la monarquía constitucional francesa. Más recomienda los libros de Jules Michelet, François Guizot y Alexis de Tocqueville. Esos tres historiadores franceses son los que sostienen y explican muy bien el significado de la lucha de clases. Una propuesta teórica de Marx es la división de la historia dentro de una idea de progreso lineal en una serie de etapas definidas por los modos de producción. Entonces él habla de modo de producción
este, primitivo, luego esclavista, luego feudal y luego capitalista. Esta teoría sí, eh, en la actualidad ya no tiene fundamento porque el avance de las ciencias sociales ha determinado que este esquema no explica nada. Obviamente esto tiene que ver con el paso del tiempo, ¿no? Han pasado pues como, ¿cuántos años? Más de 150 años de este planteamiento de estas teorías. Y el avance de la historia, la arqueología, la antropología, ya pues no permiten mantener teorías tan antiguas. Ahora, a nivel de propuesta ideológica, Marx propone que los obreros se organicen en un partido único que a través de la lucha armada toma el poder para hacer una dictadura del proletariado como la define, un gobierno dictatorial para eliminar los rezagos, ¿no? De las divisiones, de los problemas propios o de la realidad capitalista hasta llegar a la eliminación de la propiedad privada y entrar a la fase comunista de la historia. Así decía Marx. Marx, el primer texto ideológico que propuso es el Manifiesto Comunista, que fue escrito cuando Marx y Engels eran dirigentes estudiantiles que tomaron la Universidad de Berlín y una gran zona de Berlín que fue tomada por los profesores y estudiantes para convencer a los obreros de la ciudad de Berlín que se unan a esa lucha. Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista. Obviamente los obreros, de ahí salió este pequeño libro que es una especie de declaración de principios, más que de un libro académico. Y ese texto, obviamente los obreros no le hicieron caso, por eso la revolución fracasó y Marx y Engels terminan refugiándose primero en Francia y luego en Inglaterra. Ahora, este grupo de radicales terminan peleándose entre sí cuando hacen su primera internacional y en esa primera internacional surgen los pleitos entre, por un lado, Marx y Engels y por otro lado, Bakunin y Proudhon. ¿Y en qué consiste este pleito? Mientras Marx y Engels proponen, y sus seguidores proponen la idea de la dictadura, un Estado dictatorial, eh, la dictadura del proletariado para eliminar la propiedad y el capitalismo, lo que proponen los anarquistas es eliminar el Estado, o sea, tomar el poder para suprimir el poder, el Estado y toda forma de autoridad que atente, que controle, ¿sí? al individuo, que le quite su libertad. Entonces, esto fue lo que generó un primer pleito y la división de estos bloques, ¿no? Que tienen propuestas radicales y revolucionarias. Años después terminan peleándose al interior también del grupo socialista, no del grupo comunista, entre dos bandos. Por un lado, los socialdemócratas o socialistas que creen en, acá, acá está, ¿no? Que creen en que pueden tomar el poder a través de la vía electoral, y el otro grupo, el grupo de los comunistas, que consideran que la única forma de tomar el poder es a través de la lucha armada. ¿Sí? Entonces, hay estos dos sectores y hasta ahorita, ¿no? Y en la actualidad todavía existe esta división, ¿no? Los comunistas actualmente consideran que la única forma de hacer estos cambios, estas revoluciones, estos procesos revolucionarios es a través de la lucha armada, la toma del poder a través de la violencia revolucionaria. Y el otro grupo, los socialdemócratas, creen que se puede lograr eso a través de la vía electoral. Y hay este pleito entre estos sectores, hasta ahora incluso. Bien, entonces, esto es lo que tenemos.
Ahora, todos estos conflictos, todas estas ideologías, todos esos planteamientos ideológicos, políticos, filosóficos, van a manifestarse en una gran cantidad de conflictos. Primero, hablamos de los conflictos políticos, ¿ya? Como las revoluciones que se producen en Francia en 1815, 1830, 1848 y 1871. Como no nos alcanza mucho el tiempo, en las clases solo nos vamos a centrar en las revoluciones de 1830 y 1848, que se originan en Francia, concretamente en la ciudad de París. Ahora, a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX tenemos una gran cantidad de guerras civiles, que pueden ser guerras de independencia, como las hispanoamericanas, desde las primeras, que fueron las de Venezuela y Argentina, hasta la del Perú. También la independencia de Grecia, que se independiza de Turquía con apoyo de Inglaterra, ¿no? O también las otras independencias que pierden, que fracasan, que no logran sus objetivos con- y cuyos territorios se mantienen como parte de imperios más grandes, como Irlanda, ¿no? Sometida por los británicos, Polonia, que está dividido el territorio, no existe como país. Una parte está en Rusia y otra parte está en Prusia, ¿no? O el País Vasco, sometido por España, o la India, sometida también por los británicos, ¿no? Entonces, estas guerras de independencia fracasan, no todas ganan. Ahora, también aplicando estos criterios de- del nacionalismo, de la unidad nacional, de las identidades, hay guerras de unificación, algunas exitosas, como la unificación de Alemania, que no existía como un país único, eran diversos reinos que estaban divididos y que a veces se peleaban entre sí, y se unifican en una larga guerra y una guerra exitosa. Al final de esta guerra se forma el Imperio Alemán unificado. Y en el caso de Italia, algo similar. Italia no existe como unidad territorial y política y lo logra con la guerra, una larga guerra. También hay guerras de unificación que fracasan, ¿no? Una de ellas es la del Perú, que veremos la próxima semana, la Guerra de la Confederación, que fue un intento de volver a unificar los territorios considerados como Perú, ¿no? El Alto y el Bajo Perú. Pero por la intervención militar extranjera de tropas argentinas y chilenas, esto no se logró. Ahora también hay guerras de secesión, ¿ya? Secesión significa la división de un país. No confundir con cisma. Cisma es la división de la iglesia. Secesión es la división de un país. Y la guerra de secesión más conocida es la de Estados Unidos. ¿Ya? Esta guerra de secesión, ¿qué significó? Los dos grandes sectores, ¿no? El sur, un sector organizado a partir del trabajo esclavo y la producción primaria, y el norte, un sector organizado por la actividad industrial. Y entonces estos dos sectores entran en crisis y colisionan por el tema de la esclavitud. Y se produce la guerra civil norteamericana o guerra de secesión, en la que gana el sector del norte industrial. Si ganaba el sur, Estados Unidos ahora sería un país primario exportador, pues, como Perú, pero no, ganó el norte industrial y, y después de la guerra de secesión norteamericana, Estados Unidos empieza su etapa de revolución industrial, que como veremos y está en la separata, convierte a Estados Unidos en la primera potencia económica a comienzos del siglo XX, económica e industrial. Ahora, esto ya lo había explicado, ¿sí? Esta tendencia, estos pleitos después de la primera internacional socialista, en la primera
se dividen entre socialistas y anarquistas, y después se dividen entre socialdemócratas y comunistas. Ahora, las revoluciones de 1830 y 1848, originadas en Francia, concretamente en la ciudad de París, son revoluciones provocadas porque los gobernantes de esas épocas intentaron recortar los derechos de participación política de los ciudadanos, una especie de retorno al antiguo régimen. Y eso va a ser rechazado por el pueblo que defiende sus derechos políticos, los derechos que han logrado a lo largo del tiempo, ¿no? Después de las guerras napoleónicas, sobre todo. Ahora, todas estas guerras, guerras civiles, secesión, independencia, unificación, revoluciones políticas y sociales, han generado también, ¿no? Procesos de desplazamiento y migración de millones de europeos y asiáticos hacia el continente americano, sobre todo Estados Unidos. Entonces, se calcula que son unos 20 millones de europeos y unos 20 millones de asiáticos que van a salir de sus países por estas guerras y terminan refugiándose sobre todo en los Estados Unidos. Es el país que más va a acoger a los extranjeros que salen de estas crisis. Acá en Perú, el cálculo máximo es algo de medio millón de personas que llegan. Algo de 200.000 chinos, algo de 100.000 japoneses, algo de 100.000 italianos y algo de 100.000 alemanes. No hay más. En cambio, Estados Unidos son millones de estos migrantes, ¿no? Más o menos unos 20 millones de migrantes que llegan a Estados Unidos, ¿no? Y que contribuyen, se insertan rápidamente a la actividad industrial y que contribuyen al crecimiento de las actividades económicas y sobre todo de la industria en Estados Unidos. Y hay desde obreros hasta científicos, ¿no? O sea, Nikola Tesla es uno de estos refugiados, migrantes que llegan a Estados Unidos. También pues, Guillermo Marconi, una cantidad impresionante de estos inventores y sabios que llegan a un país como Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que tener presente. Pero vamos a revisarlo. Se ha prendido un globito. A ver, terminemos esto de las revoluciones liberales. En algunos libros también les dicen, aparece como el término revoluciones burguesas, revoluciones liberales, también aparecen revoluciones liberales, nacionales o burguesas nacionales. Hay esta combinación porque juegan mucho estos intereses, ¿no? Liberalismo contra el conservadurismo, nacionalismo contra el conservadurismo, ¿ya? Entonces, estas revoluciones tienen que ver con estos procesos planteados por la burguesía, ¿ya? Por las burguesías y sobre todo por los ideales liberales. En 1830, el gobierno temeroso, en un proceso electoral al Parlamento, está muy temeroso el gobierno. ¿De qué? De que las ideas republicanas se difundan, ¿ya? De que se logre en el Congreso, en la nueva elección al Parlamento, se logre una votación a favor de la República. Hay un crecimiento del sentimiento republicano contra la monarquía constitucional. Y para evitar eso, el debate primero en la prensa, se censura la prensa y se ponen límites para que la participación de los sectores populares sea efectiva en las elecciones. Ante esas ordenanzas dadas por el rey, hay una fuerte participación en protestas que se resumen en estos 3 días o 3 jornadas gloriosas a fines de julio de 1830, en la que un gran sector de la población, del parlamento y sectores de la nobleza y el ejército apoyarán el derrocamiento del rey Carlos X, ¿ya? Y una participación, obviamente regresar a las leyes de participación popular en la política
y el Parlamento termina eligiendo al duque de Orleans, Luis Felipe, como rey de Francia. Un rey que mantiene el constitucionalismo, la división de poderes y la participación democrática popular, ¿no? Entonces, esto, un rey liberal, así le llamaron a Luis Felipe. Pero todo cambia con el tiempo. En 1848 se producen nuevas manifestaciones que están asociadas a dos contextos internacionales. El primero de ellos tiene que ver con la guerra civil en Nápoles. El sur de Italia, Nápoles y Sicilia, son territorios que todavía son controlados por los Borbón españoles. Y estos pueblos italianos se rebelan y hay una permanente guerra civil, guerra de guerrillas, que se pone muy fuerte en el año 1847-48. Y al mismo tiempo, el segundo contexto internacional es lo que se le llama la crisis de la papa, ¿ya? Eh, la Revolución Francesa tiene como una de las causas la crisis agrícola, ya que disminuyó la producción de trigo y cebada, encareciendo el precio de la harina y del pan, provocando, ¿sí?, hambrunas, una crisis económica y que los sectores populares hambrientos, ¿no?, con déficit con precios altos de los alimentos y déficit de alimentos, se unan a los radicales en las protestas y esto genere la agudización de la crisis que da lugar a la revolución. Entonces, para evitar esos problemas, los gobiernos europeos comienzan a sembrar y a promover el cultivo de la papa como reemplazo, como alimento básico. Y lo logran rápidamente. Pero lo que no saben los europeos es lo que hacen los campesinos en los Andes, que cuando tienen una buena cosecha y salen papas grandes y muy bonitas, esto lo guardan. Estas papas grandes y muy bonitas son conservadas con semillas, son secadas, procesadas y guardadas. Y cuando el rendimiento de la papa comienza a caer y salen papas más feitas, más chiquitas, ¿qué hacen los campesinos? Sacan de sus almacenes esas semillas de buenas cosechas y reemplazan. Y la producción vuelve a subir. Estas técnicas no las conocían los europeos, así que la papa entró en crisis, tuvieron problemas y el resultado es otra vez caída del alimento básico, incremento de sus precios y obviamente hambrunas que se unen a estas movilizaciones anticoloniales a favor de la independencia o autodeterminación de los pueblos. Por eso, a esa revolución que dura de 1848 al 49, que empieza en Francia y se extiende por muchos lugares de Europa, muchos historiadores europeos le llaman la primavera de los pueblos, ¿no? Porque surge este sentimiento patriótico nacionalista. Entonces, en el caso de Francia, eh, la opinión pública debate mucho y hay también una tendencia republicana, antimonárquica, y en el caso del proceso electoral de 1848, el rey Luis Felipe tiene miedo de estas ideas y de estos movimientos y toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Prohibir los banquetes públicos. ¿Y por qué banquetes públicos? Se le dice así porque como en esa época no hay la tecnología que tenemos ahora, es decir, redes sociales, televisión, internet, ¿no?, radio, periódicos. En esa época sí hay periódicos, pero no dan información tan rápida y veloz como ahora. Entonces, los medios de comunicación no se han desarrollado en esa época. Entonces, eh, cuando los políticos están en campaña, lo que hacen es organizar banquetes, alquilan locales y en esos locales venden comida, tragos, y en medio de las comidas, de estos banquetes, salen los líderes y dan sus proyectos, sus propuestas.
Así se hacían las campañas. Entonces, lo que hace el rey es prohibir los banquetes y de esa manera prohíbe que haya una difusión de estas ideas y de estas propuestas. La gente protesta, marchas, y estas marchas, en lugar de ser reprimidas por las fuerzas del orden, al contrario, sectores del ejército apoyan estas marchas, y particularmente el general Luis Bonaparte, que pone sus tropas para cuidar las marchas, ¿no? Lo cual lo hace muy popular. Ya, en febrero de 1848, después de varias jornadas de protesta, varios días de protesta, cae el gobierno de Luis Felipe, entrega el poder al Parlamento y empieza el debate del Parlamento entre los que plantean mantener la monarquía constitucional y los que plantean la república. Al final, los republicanos ganan porque también hay protestas en junio de 1848 a favor de la república. Y, y esto es lo que gana. El Parlamento convoca elecciones para formar una república y se olvidan este, de, de la monarquía constitucional. ¿Ya? Así de simple. Eso es lo que va a pasar en esa época. Bien, ahora, elecciones generales, sufragio universal, ¿a quién eligen? Al general más popular de la época, Luis Bonaparte, que es sobrino de Napoleón, y él asume la presidencia y antes de que cumpla su periodo presidencial hace un autogolpe, ya proclamándose emperador de los franceses, ¿sí? Eh, con el nombre de Napoleón III. Entonces, la Segunda República, si se acuerdan, la primera es la de los jacobinos, ¿sí? Eh, después de la ejecución de Luis XVI, y obviamente esta Segunda República que duró solo, bueno, menos de 4 años, y porque Luis Napoleón Bonaparte se autoproclama emperador de los franceses. Bien, vamos a revisar si hay algunas cosas, preguntas en el chat, un ratito.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Tienes alguna pregunta, alguna consulta sobre el desarrollo de los contenidos del curso? Puedes poner tu micrófono si gustas, ¿no? Y puedes poner las preguntas que consideres. Si las tienes en PDF, mejor, para poder revisarlas. Si no, prendes tu micrófono y podemos conversar de qué dudas tienes, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y gracias por conectarte. Nada, ¿no tienes preguntas? Fíjate a ver si hay alguna duda, algún elemento o duda que tenga ahí. Ya, pero ¿cuáles son los puntos? Pues algo específico. O sea, no el título, sino qué aspecto es el que te genera dudas. Me imagino que en la clase no han podido desarrollar todo por el corto tiempo de las clases, pero ¿cuáles son los puntos? Los de, a ver, los referidos a la revolución industrial, al imperialismo o a la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son los puntos finales de la separación? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál de ellos? Los dos últimos puntos, ¿cuál sería? El imperialismo, la revolución industrial. ¿Mm? Dime tú. A ver, busca la información y me dice. El imperialismo. Ahí está. A ver, fíjate ahí claramente, ¿no? El imperialismo es una consecuencia de la revolución, de la segunda revolución industrial, ¿ya? Porque las potencias industriales, ¿no? Se expanden más allá de sus fronteras para dominar otros territorios con el objetivo de explotar sus recursos naturales, ¿ya? Para su industria y controlar sus mercados. O sea, se expanden para tomar las industrias de otros pueblos, o sea, los recursos, la actividad económica, las materias primas y el mercado de otros pueblos. Ese es el objetivo, ¿ya? Por eso también le dicen neocolonialismo, imperialismo colonial industrial. ¿Está claro? ¿Y qué hacen estas potencias industriales? Controlar los mercados, ¿sí? Exportan capitales para producir o extraer materias primas de otros lugares y crear mercados controlados. Por eso también aparecen empresas multinacionales que buscan expandirse fuera de sus países de origen. Y las causas de este imperialismo son la sobreproducción, ¿sí? El gran flujo productivo de la segunda revolución industrial, la búsqueda de mercados y materias primas. A nivel político, esto tiene que ver mucho con este prestigio internacional, este control geopolítico de rutas, comercio, países. Y a nivel ideológico, en el siglo XIX, usan estas justificaciones como el nacionalismo, el racismo propio del eurocentrismo, ¿no? Que considera que los países de Asia o África solo van a poder lograr su civilización, su desarrollo, por el control de los pueblos blancos, ¿no? De la superioridad de la raza blanca. Y obviamente también este imperialismo se beneficia,
del crecimiento demográfico de muchos países europeos. Ya para el siglo XIX hay vacuna, hay mejores condiciones asociadas a la higiene, y los ejércitos de los países industrializados se vuelven enormes ejércitos, enormes maquinarias militares que van a formar ejércitos también enormes, ¿no? Flotas también enormes, barcos cada vez más poderosos y más grandes, que van a conquistar estos territorios. Bien, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya, entonces eso es lo que va a pasar en estos países. Entonces, este imperialismo, por ejemplo, aquí hay una caricatura, ¿no? Eh, África dormida, ¿no? O sea, África enorme, gigantesca, sometido por estos enanos, ¿ya? Por estos enanos que son los países europeos que van a explotar sus recursos. ¿Está claro? Y ese imperialismo va a construir imperios, va a someter territorios en muchas partes de Europa, desde Europa hasta África y Asia. Algo interesante, ¿no? El primer ministro del Imperio Alemán, este señor Otto von Bismarck, va a convocar a una conferencia en Berlín, la Navidad de 1884 al Año Nuevo de 1885, invita a los líderes de las potencias industriales con el objetivo de establecer los criterios para intervenir en África, es decir, dividirse África. ¿Está claro? Ya. A ver, vamos, entonces seguimos con esto. A ver, ya ha conectado Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cuáles son tus preguntas? Las claves. Ya, espérate un ratito mientras voy respondiendo primero lo de José y luego te doy las claves. ¿Ya? Bien, entonces estos delegados reunidos en Berlín terminan dividiéndose África. El delegado del Papa interviene pidiendo de que no se metan con Etiopía o Abisinia, porque es un reino cristiano. Y el delegado norteamericano pide que se mantenga libre un territorio para aquellos norteamericanos de origen africano que quisieran regresar a África, ¿no? Y este país se va a llamar Liberia. El resto de África se la dividen entre las potencias industriales, como verán acá en el mapa. Y estos son los principales imperios coloniales europeos, ¿no? Inglaterra es el más grande, teniendo posesiones en todas partes, Francia también, y luego Alemania. Pero Bélgica también, Holanda, Portugal. Y Rusia se expande no en África, sino en Asia, conquistando muchos territorios asiáticos. Y acá vemos una caricatura crítica, ¿no? Donde las tropas británicas, dirigidas por la civilización, se enfrentan a las tribus africanas. Y otra caricatura donde, a ver, Inglaterra, Alemania, Rusia, Francia y Japón se reparten China. A China no la conquistan colonialmente, sino la conquistan de manera comercial. ¿Ya? ¿Está claro? Y obviamente los conflictos entre estas potencias imperialistas industriales darán lugar a la Primera Guerra Mundial. ¿Está claro? Ahora vamos a poner las claves a pedido de Eric. Vamos con las claves. Ahí están las claves y hay una línea de tiempo ahí. A ver si tienen alguna otra pregunta, por favor, me avisan.
¿Alguna otra pregunta, algún otro tema? A ver, estamos aquí para responderles. ¿Está claro? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si gustan, pueden prender su micrófono. A ver, las preguntas. Las preguntas, vamos a resolverlas a pedido de Eric. Eric, ¿tienes alguna duda en las preguntas? ¿Me escuchas? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? A ver, la primera pregunta tiene que ver con este, las ideologías políticas, ¿sí? ¿Y cuál de estas se afirma, no? A ver, aquí dice, una ideología política del siglo XIX fue el socialismo. Este postulaba que la desigualdad social era el principal problema de la Europa de aquel momento. Asimismo, el socialismo tuvo variantes como el científico y utópico. Con relación al primero, se puede afirmar que, o sea, el socialismo científico, que postulaba que proletarios y burguesía eran clases sociales. ¿Ya? Esta es la propuesta de Marx, y estas clases sociales se enfrentan dentro de una dinámica de lucha de clases y que al final, según Marx, ganará el proletariado dirigido por el Partido Comunista. Esa es la propuesta de Marx. ¿Sí? La segunda pregunta tiene que ver con la segunda revolución industrial, una pregunta de verdadero y falso sobre este proceso, sobre las innovaciones tecnológicas de este proceso. ¿Sí? A ver, máquina de vapor, no, porque en la primera revolución industrial tenemos qué cosa, la máquina de hilar y la máquina de tejer. Así que en la segunda no, en la segunda es las máquinas asociadas a la producción de acero, la producción eh, eh, siderúrgica, la industria agroquímica, la industria del automóvil, la industria aeronáutica, ¿ya? La industria del acero, la siderurgia. En cambio, esa es la segunda. Entonces la uno es falsa. La otra característica, Bélgica participó en el reparto de África, ¿ya? Eh, no tiene nada que ver con qué cosa. La pregunta es innovaciones. No está hablando de lo político aquí, así que esa afirmación está fuera de contexto y por tanto es falsa. ¿Inglaterra fue la mayor potencia industrial durante la Segunda Revolución Industrial? No, fue Estados Unidos. ¿Predomina la industria siderúrgica? Así es, eso sí, la industria siderúrgica es fundamental para entender este proceso. ¿Ya? Es la producción sistemática de acero con las nuevas tecnologías que se desarrollan en el siglo XIX. ¿Ya? El método Besner, que implicará eh, el uso de electricidad para lograr la aleación de hierro y carbón y producir acero líquido que al ser puesto en moldes acelera el proceso de producción industrial. Así que la pregunta 2 es la D. La 3 nos habla también de una serie de procesos asociados para entender el imperialismo desarrollado en el siglo XIX. ¿Ya? Y te plantea una secuencia cronológica. Aquí, ¿qué es primero? El fin de la Segunda República, que se produce en 1851, 52, te digo, 51 y 52. De ahí viene la invasión de México
En 1861, los franceses invaden México, ¿ya? Durante el imperio, el imperio de Luis Bonaparte o Napoleón III. Después, la segunda revolución industrial, que tiene como inicio en 1870, con el inicio de la producción de electricidad y petróleo, acero, electricidad y petróleo, y al final tendríamos la conferencia de Berlín, que se produce en 1800, se inicia a finales de 1884. Así que en la 3 la cronología corresponde a la respuesta D. La pregunta 4 es sobre el imperialismo, ¿no? Y es una pregunta cerrada, donde se presenta qué factor contribuyó o qué causa contribuye a este proceso. Y como hemos visto, las potencias, además de buscar territorios para tener materias primas, productos, mercado, mano de obra, también buscan expandirse para acrecentar su prestigio internacional eh, frente a otras potencias, ¿no? Esto es muy fuerte en Europa. Así que la 4 es la A. Y la pregunta 5 tiene que ver directamente con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y nos plantea la afirmación de los bloques o de los sistemas de aliados. Y aquí tenemos bien claro que Inglaterra va a tener como aliados los países que fueron sus colonias y que para ese momento son parte de la mancomunidad británica, que son Nueva Zelanda, Canadá y Australia. Esa es la afirmación correcta. Los demás tienen algún elemento de distorsión. ¿Ya? La 1 es falsa, la 2 es Polonia y no tiene nada que ver en el Tratado de Brest-Litovsk. La D, España nunca participó en la guerra y México nunca participó ni se alió a los aliados. Más bien México estaba a punto, estaba muy cerca de aliarse con Alemania. ¿Ya? Entonces la 5 es la C. Y me repito, la 1 es la C, la 2 es la D, la 3 es la D, la 4 es la A y la 5 es la C. ¿Está claro, Eric? Eric, ¿me escuchas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Todo claro, bro. Muchas Ya. gracias. Si tienes alguna pregunta, pues puedes hacerla para poder mejorar tus aprendizajes. ¿Ya? Ok, profe. José, si alguna otra pregunta tienes, voy a revisar el otro chat porque he visto que se ha prendido la luz. A ese solo se le puede responder por escrito. Voy a revisar. ¿Alguna pregunta? Si no, por favor revisen si tienen alguna otra duda y la pueden poner ahí en el chat o pueden prender su micrófono y preguntar directamente. ¿Ya?
Muy buena pregunta, José. A ver, la, durante la Primera Guerra Mundial hay un incremento de las exportaciones del Perú, ¿ya? Todo tipo de productos, caucho, algodón, lana, azúcar, eh, tabaco, tienen un incremento muy fuerte en las exportaciones a los países en guerra, sobre todo a los aliados, a Gran Bretaña particularmente. Incluso, incluso, un barco de carga peruano fue eh, atacado por un submarino alemán y fue hundido. El barco se llamó Lorton. El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán, lo que en esa época era sinónimo de guerra. Obviamente los alemanes no tenían la capacidad de atacar hasta acá, hasta por acá. No, no había en esa época. Entonces, durante la guerra, el Perú tiene un crecimiento económico muy fuerte, ¿ya? Pero también hay otro problema, como veremos la próxima semana, creo. No, de aquí a 2 semanas, este crecimiento económico genera también que muchas empresas eh, expandan el mercado al interior del Perú, expandiendo las haciendas, ¿ya? O sea, la Primera Guerra Mundial también significa conflictos sociales. El Perú crece económicamente, pero también hay conflictos, porque las haciendas, para producir más y vender y responder vendiendo a la demanda extranjera, el lana, por ejemplo, le quitan tierras a las comunidades indígenas y se producen insurrecciones y levantamientos de los que el más conocido es la rebelión de Rumimaki, que ya lo veremos eso dentro de 3 clases, creo. Así que la guerra, por un lado, económicamente permite un crecimiento de las exportaciones, pero para que esas exportaciones crezcan, en algunos lugares hay expropiaciones de tierras a las comunidades indígenas y mayor explotación a la población indígena en la selva y en la sierra. Y el resultado son levantamientos. ¿Ya? Eso pasa. Y al terminar la guerra, ¿ya? Eh, hay una caída de las exportaciones entre 1919-20 y algunas protestas, algunos cuestionamientos, ¿no? Sobre todo en ese momento surge el movimiento obrero, los sindicatos, eh, ¿no? Protestan por al desacelerarse la economía, caer las exportaciones, muchas fábricas cierran, muchas empresas cierran y hay desempleo. Ahora, esas protestas son canalizadas por el candidato Leguía para plantear una serie de reformas que lo llevan a la presidencia en 1919. Por ejemplo, plantea eh, legalizar la tierra a las comunidades para que no les quiten los hacendados, por ejemplo. ¿Ya? Eso le gana mucho apoyo a Leguía. Y Leguía incluso promueve el cambio de constitución. Surge una nueva constitución que fue de 1920. Entonces, sí, todas las guerras mundiales, las 2 guerras mundiales y toda gran guerra en el extranjero beneficia la exportación eh, de una serie de productos del Perú, ¿no? Actualmente la guerra de Ucrania y esta nueva carrera armamentista en el mundo ha hecho que el valor de los minerales suba, el cobre, el oro, que son los principales minerales que el Perú exporta, su valor ha subido, ¿no? Generando problemas, ¿no? Como el problema del oro ilegal, todos estos desastres que vemos en las noticias. Bien, eso lo es. La relación, eso lo vemos en qué semana? Semana 15, creo.
14, ¿no? 14 o 16, no me acuerdo bien, ya me confundí. Bien, ¿qué otra pregunta tienes? ¿Está claro? Si tienes una pregunta, ponla nomás para poder resolverla. Bien, no, gracias a ti por las preguntas. A ver si tienes algo más, lo pones en el chat, mientras yo voy viendo lo que hay en el otro chat. La primera de los pueblos básicamente es un proceso que se da en Europa, ¿ya? Los procesos que están asociados a la crisis de la papa, a las revueltas populares en las zonas que todavía tienen dominio colonial europeo. ¿Ya? La revuelta empezó en Nápoles contra el dominio de los españoles.
Todavía hay un Nápoles y Sicilia, todavía son un territorios controlados por los Borbones. Así que hay una especie de guerra de guerrillas, incluso atentados terroristas de estos patriotas contra el dominio del gobierno Borbón. Y paralelamente se produce la crisis de la papa, eh, y el resultado es los levantamientos populares, ¿no? Donde se juntan los intereses nacionalistas, por eso se habla de primavera de los pueblos, eh, con las exigencias de los liberales y de los socialistas, ¿no? Esa revolución de 1848 al 49 se mezclan muchos elementos ideológicos y políticos. Algunos quieren independencia, algunos quieren más derechos políticos y ciudadanos, y otros quieren, pues, ¿no? Los más radicales, los socialistas, los anarquistas, quieren destruir el gobierno para crear otras formas de organización. Entonces, hay varios procesos ¿no? que se conjugan en ese contexto. En cambio, a nuestro país, eh, veremos que poco o nada de intervención en ese sentido vamos a hablar, ¿no? Vamos a tener, diríamos así. En el caso peruano, para 1848, tenemos más bien una época de estabilidad. El primer gobierno de Castilla, de 1845 a 1851, es un gobierno estable después de las larguísimas guerras civiles que se producen después de la independencia, ¿no? Las guerras civiles entre los caudillos liberales y conservadores, luego la guerra civil de la Confederación Perú-Boliviana, eh, luego el caudillismo militar, ¿no? Que basada incluso a una etapa le pone anarquía militar, porque en 4 años hay 5 presidentes. Entonces, ese proceso que va desde el 27, desde 1827 hasta 1845, termina con Castilla. Y Castilla ya, su primer gobierno, es un gobierno de estabilidad, ¿ya? Pero las ideas que se discuten en Europa sobre la libertad, la igualdad, la eliminación de la esclavitud, esas ideas llegan a Perú y van a provocar, ¿no? O se van a sumar a los levantamientos populares que se provocan o se generan contra la corrupción del gobierno de Echenique. Y eso va a ser, por ejemplo, utilizado políticamente, aprovechado políticamente por Castilla. Ya en la rebelión que Castilla dirige contra Echenique, va a salir el tema de la igualdad, va a salir el tema de ¿no? de la eliminación de la esclavitud. Pero eso se da en acá le llama Revolución Liberal de 1854, ¿ya? Que es el sector de Castilla contra el de Echenique. Esa revolución que dará lugar a la Constitución Liberal de 1856, que toma muchas ideas que se han debatido eh, a lo largo de esa revolución de 1848-1849 en Europa. ¿Está claro? Bien, bien. Gracias a ti, más bien por las preguntas. A ver, si tienes otra pregunta, lánzala mientras respondo el otro chat, otro sistema de chat que solo se puede usar a través de respuesta. Avísame
Si ahí pones ahí en el chat y puedo leer. Bien, ahí está. A ver, 1840 tuvo la mayor oleada revolucionaria del siglo XIX. Producto de la grave crisis económica europea, los movimientos de protesta política fueron apoyados por los sectores obreros y campesinos que exigían mejoras en condiciones de trabajo, aunque no necesariamente compartían los ideales nacionalistas o liberales. Claro, ahí la crisis económica, la hambruna, el encarecimiento de los alimentos, ya que tienen que ver con la crisis de la papa, ¿no? Colapsó con las cosechas de papa. En el caso francés, uno de los hechos fundamentales de este proceso fue, a ver, la caída de la Segunda República, producto de la Revolución de Febrero. No, eso es posterior. Las elecciones fueron el masculino que eligió a Luis Bonaparte. A ver, es las elecciones con sufragio universal masculino que eligió a Luis Bonaparte. ¿Sí? El, el rey Luis Felipe prohibió los banquetes públicos, que eran las manifestaciones políticas de esa época,
y la gente protestó contra esta violación de sus derechos de expresión política o libertades políticas, y como resultado, ¿no? el- derrocaron al rey. Y meses después convocaron a elecciones para elegir presidente de la República, y eligen al general Luis Bonaparte como presidente. Antes de que termine su mandato, el general da un golpe de Estado y se autoproclama emperador. Acá la respuesta a esa pregunta es la C. Y en la otra pregunta, la segunda revolución industrial fue el resultado de la expansión tecnológica, científica que experimentó el mundo desde mediados del siglo XIX hasta inicios de la primera década, hasta inicios de la Primera Guerra Mundial. Esa nueva etapa estuvo marcada por el uso de nuevas fuentes de energía, la aparición de diversas industrias y la participación de nuestros países fuera de Europa. A ver, el vapor, el carbón y el vapor reemplazaron al petróleo. No, eso es falso. Al contrario, el petróleo reemplaza al carbón y la electricidad al vapor. El Taylorismo y el Fordismo fueron innovaciones en el sistema de trabajo verdadero. Se desarrolló el tranvía eléctrico, buque de acero y el automóvil verdadero. Aparecieron nuevas potencias industriales, también es verdadero. Aquí, en esta pregunta es la D. La respuesta es la D. ¿Está claro? Es la letra D. Entonces, en la 2 es la C y en esa pregunta 3 es la D. ¿Está claro? Bien, si tienen más preguntas, ponlas para poder resolverlas. Ah, a ver, aquí hay otra pregunta, vamos a responder. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre los años de 1914 al 18 lapso de que enfrentaron dos bloques de alianzas europeas. La Triple Alianza, que reunía a los imperios centrales, Alemania, Austria y Turquía, con la Triple Entente, que agrupaba a Gran Bretaña, Francia y Rusia, a la que se sumaron otros aliados como los Estados Unidos y Japón. Este conflicto fue denominado como la Gran Guerra, y cuando se inició
Así que creo que con gran optimismo que sería la guerra que podría fin a todas las guerras. La causa de este conflicto sería el desarrollo industrial y la competencia comercial entre potencias. Y el duro peso, no, eso es para la segunda. La dos es para la segunda. La invasión japonesa a la región china de Manchuria, también para la segunda. La rehabilidad del Imperio Austrohúngaro con Rusia por los Balcanes, eso sí. La paz armada y la creciente industria bélica. Es uno 4 y 5. Uno 4 y 5. La letra A. Acá es la letra A. ¿Ya? Porque las otras alternativas, la 2 y la 3, serían para la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? Listo. Si tienes alguna otra pregunta, pásala porque ya estamos por terminar la sesión de consulta antes de irme. Bien, gracias más bien por tus preguntas. A ver, es verdad que a los países que ya estaban independizados antes que Perú les convenía por motivos económicos y que la mayoría de la población no estaba de acuerdo. En el Perú la gente no estaba de acuerdo con la independencia, ¿ya? Porque el Perú y su economía era la que controlaba los productos, las materias primas y los precios al interior de casi toda Sudamérica. Entonces, mucha de la guerra de independencia de Argentina, Chile, Colombia, no es contra España, es contra el gobierno español representado por las élites criollas limeñas, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. Por eso aquí muchos sectores no apoyaron a los patriotas, más bien apoyaron a los realistas, incluso sectores populares, hay comunidades campesinas que mandan cartas al rey pidiéndole que mande tropas, porque el gobierno de los criollos les quitaría sus tierras, ¿no? Bien,
Entonces, ahora sí ya se acabó la consulta, no puedo quedarme más porque si no, después me llaman la atención. Gracias por tus preguntas, que te vaya muy bien y espero que te saques buenos puntajes en los exámenes. Gracias, más bien, cuídate mucho.